Hay personas que estuvieron en tu vida durante muy poco tiempo y aún así siguen viviendo dentro de tu cabeza años después. Es extraño, porque hay personas que compartieron contigo momentos importantes y apenas las recordás, pero otras parecen quedarse para siempre, como una canción que vuelve sola, como una puerta que nunca terminó de cerrarse, como una historia que tu mente se niega a abandonar. Y cuanto más intentas olvidarla, más aparece. En una calle, en una fotografía, en una fecha cualquiera, en una conversación sin importancia. De pronto vuelve. Y con ella vuelve algo más. Una sensación, una emoción, una versión de vos mismo que parecía dormida. Tal vez te preguntaste muchas veces por qué pasa. ¿Por qué algunas personas se convierten en recuerdos persistentes? ¿Por qué ciertas ausencias pesan más que algunas presencias? ¿Por qué seguís pensando en alguien que hace tiempo ya no está? Quizás incluso llegaste a creer que era amor, o destino, o que simplemente era imposible olvidar. Pero, ¿y si hubiera otra explicación? ¿Y si la persona no fuera el verdadero motivo? ¿Y si aquello que te mantiene atado no fuera ella, sino algo mucho más profundo? Porque a veces pasamos años intentando recuperar a alguien, cuando en realidad estamos intentando recuperar una parte de nosotros mismos. Y entender esa diferencia puede cambiarlo todo. Algunas ausencias ocupan más espacio que las personas. Pensalo un momento. Hay gente que estuvo presente durante años y apenas dejó huella. Y hay otras personas que aparecieron durante unos meses y dejaron una marca imposible de borrar. No parece lógico, pero sucede. Sucede porque el dolor no mide el tiempo, mide el significado. No sufrimos solamente por quien se va, sufrimos por lo que esa persona representaba, por lo que imaginábamos, por lo que creíamos que podía llegar a ser. Muchas veces no nos rompe la partida, nos rompe la interrupción, la sensación de que algo quedó a mitad de camino, de que todavía faltaban conversaciones, momentos, respuestas, explicaciones, y la mente humana tiene una dificultad enorme para aceptar los finales incompletos. Por eso vuelve una y otra vez, porque intenta terminar una historia que ya terminó. Es como releer una página esperando encontrar un final diferente, pero el texto nunca cambia, solo cambia nuestro deseo de que hubiera sido distinto. Y cuanto más importante parecía aquello que perdimos, más espacio ocupa su ausencia. Porque una ausencia no es simplemente un vacío, es una pregunta sin respuesta. Y las preguntas sin respuesta tienen una forma muy particular de quedarse viviendo dentro de nosotros. Tal vez por eso seguís pensando en esa persona, no porque siga presente, sino porque algo dentro tuyo todavía está intentando entender por qué dejó de estar. Tu mente no extraña personas, extraña significados. ¿Y si lo que extrañas no fuera realmente a esa persona? Es una pregunta incómoda, porque todos queremos creer que extrañamos a alguien exactamente como era. Pero la memoria no funciona así. La memoria selecciona, recorta, edita y muchas veces transforma. Con el tiempo dejamos de recordar a las personas y empezamos a recordar lo que significaban para nosotros. Tal vez esa persona representaba esperanza, tal vez representaba compañía, tal vez representaba la posibilidad de sentirte elegido, visto, importante, comprendido. Entonces cuando desaparece, no solo desaparece alguien, desaparece también todo aquello que proyectábamos sobre esa persona. Y ahí comienza la verdadera dificultad. Porque intentamos recuperar a la persona, cuando en realidad estamos intentando recuperar la emoción, la sensación, la promesa, la ilusión. Por eso muchas veces el recuerdo parece más perfecto que la realidad, porque el recuerdo ya no contiene defectos, ya no contiene discusiones, ya no contiene contradicciones. Solo conserva aquello que alimenta nuestra necesidad emocional. Y cuanto más idealizamos, más difícil se vuelve soltar. Porque no estamos comparando la realidad con la realidad. Estamos comparando la realidad con una fantasía. Y ninguna persona real puede competir contra una fantasía construida por nuestra propia mente. Por eso duele tanto. Porque no estamos perdiendo solamente a alguien. Estamos perdiendo un significado. Y cuando perdemos un significado importante, sentimos que también perdemos una parte de nosotros. Lo que quedó pendiente sigue pidiendo atención. Hay heridas que no duelen porque fueron profundas, duelen porque quedaron abiertas. Todos conocemos esa sensación, la sensación de que algo quedó pendiente, de que todavía faltaba una conversación, una explicación, una oportunidad más, algo que permitiera cerrar la historia correctamente. Pero la vida rara vez ofrece cierres perfectos. Muchas personas desaparecen sin dar respuestas. Muchas relaciones terminan sin conclusiones claras. Muchas historias simplemente se rompen. Y la mente detesta eso. Detesta los espacios vacíos. Detesta los finales ambiguos. Detesta las preguntas que nunca encuentran respuesta. Por eso vuelve constantemente al pasado. No porque quiera sufrir, sino porque intenta completar aquello que quedó incompleto.
Es como una canción interrumpida antes de llegar al final. Una parte de vos sigue esperando a escuchar las últimas notas, aunque sepas que nunca llegarán. Y mientras esa necesidad siga activa, el recuerdo seguirá apareciendo. No porque la historia continúe viva, sino porque tu mente todavía está buscando una conclusión. Muchas veces creemos que necesitamos volver con alguien, cuando en realidad lo que necesitamos es aceptar que algunas preguntas nunca serán respondidas. Y aunque eso parezca doloroso, también puede ser liberador, porque el cierre no siempre llega desde afuera. A veces llega cuando dejamos de exigir explicaciones que nunca van a llegar y empezamos a aceptar que ciertas historias terminan exactamente donde no queríamos que terminaran. Hay algo inquietante en ciertas personas. Aunque ya no estén, siguen influyendo en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, incluso en nuestras emociones, como si una parte de ellas continuara viviendo dentro de nosotros. Y quizás ahí es donde Carl Gustav Jung puede ayudarnos a entender algo importante. Jung observó que muchas veces no vemos a las personas tal como son. Vemos en ellas partes de nosotros mismos, deseos, necesidades, miedos, sueños, esperanzas, y sin darnos cuenta, depositamos todo eso sobre alguien, como si esa persona llevara una carga invisible, la carga de convertirse en la respuesta a algo que nos falta. Entonces ocurre algo curioso. Cuando esa persona se va, no desaparece únicamente ella, también desaparecen todas las expectativas que habíamos colocado sobre ella, todos los futuros imaginados, todas las posibilidades, todas las versiones de la vida que creíamos que iban a ocurrir. Por eso algunas pérdidas parecen tan desproporcionadas, porque no estamos llorando solamente a una persona, estamos llorando una parte de nuestra propia historia, una historia que nunca llegó a existir. Jung entendía que el sufrimiento muchas veces nace cuando confundimos a alguien con aquello que proyectamos sobre él. Y cuanto más fuerte es la proyección, más difícil resulta distinguir entre la realidad y la ilusión. Tal vez esa sea la razón por la que no podés olvidarlo. No porque fuera perfecto, no porque fuera irreemplazable, sino porque una parte de vos quedó atrapada dentro de esa historia. Y mientras esa parte siga allí, el recuerdo seguirá pareciendo más grande de lo que realmente fue. A veces no querés volver, querés sentir lo que sentías. ¿Y si no quisieras volver con esa persona? ¿Y si en realidad quisieras volver a sentir lo que sentías cuando estaba? La diferencia parece pequeña, pero puede cambiarlo todo. Porque muchas veces confundimos a la persona con la emoción. Confundimos el rostro con la sensación. Confundimos la historia con aquello que despertaba dentro de nosotros. Quizás cuando pensás en ella, lo que realmente aparece es una versión de vos mismo. Una versión más ilusionada, más esperanzada, más viva, más conectada con algo importante. Y lo que duele no es solamente haber perdido a alguien. Lo que duele es sentir que también perdiste a esa versión de vos. Por eso algunas personas siguen persiguiendo recuerdos durante años. Porque creen que están buscando a alguien, cuando en realidad están buscando una emoción. Una emoción que creen imposible de encontrar en otro lugar. Pero ahí está el error. Esa emoción nunca perteneció a la otra persona. Nació dentro de vos. La otra persona la despertó, la activó, la hizo visible. Pero no la creó. Ya estaba ahí. Y si estaba ahí una vez, también puede volver a aparecer. De otra forma, con otra historia, con otra persona, o incluso sin ninguna persona. Porque aquello que sentías no era propiedad de nadie. Era una capacidad tuya, una parte tuya, una posibilidad tuya. Y entender eso puede ser el comienzo de una libertad enorme. Porque deja de convertir al pasado en el único lugar donde podías sentirte vivo. La libertad empieza cuando dejas de perseguir recuerdos. Hay un momento silencioso que cambia todo. No ocurre de golpe. No llega como una revelación espectacular. Llega despacio, casi sin que lo notes. Es el momento en que dejas de perseguir respuestas. El momento en que dejas de negociar con el pasado. El momento en que aceptás que algunas puertas no volverán a abrirse. Y contra lo que muchos creen, esa aceptación no es una derrota, es una liberación. Porque mientras seguís persiguiendo aquello que ya terminó, tu vida queda detenida, tu energía queda atrapada, tu atención queda mirando hacia atrás. Pero la vida siempre ocurre hacia adelante, siempre. No importa cuánto tiempo pases observando un recuerdo, no importa cuántas veces repitas la historia, no importa cuántos escenarios alternativos imagines, nada de eso cambia lo ocurrido. Y cuando finalmente aceptas esa verdad, algo empieza a aflojarse dentro de vos. La historia sigue existiendo, pero deja de controlarte. El recuerdo sigue ahí, pero deja de gobernar tus decisiones. La ausencia sigue siendo ausencia, pero ya no ocupa todo el espacio. Porque entendés algo fundamental. Soltar no significa olvidar. Soltar significa dejar de convertir el pasado en el centro de tu vida. Significa agradecer lo que fue, aprender de lo que dolió y seguir caminando. Aunque todavía haya nostalgia, aunque todavía existan recuerdos, aunque todavía haya preguntas sin responder. Porque la libertad no aparece cuando recuperas lo que perdiste. La libertad aparece cuando dejas de necesitar recuperarlo.
Y si alguna vez te costó olvidar a alguien, compartí tu experiencia. Puede que tu historia ayude a otra persona que hoy está atravesando lo mismo. Y si te gustan este tipo de reflexiones profundas sobre Jung, las relaciones humanas y el autoconocimiento, suscríbete a Sentir Estoico. Porque a veces la persona que más necesitas encontrar no es la que se fue, es la que podés llegar a ser cuando finalmente aprendes a soltar.